Vaqueros Ferreteros presenta. Así empezamos con el tema de Xóchitl, las refinerías. Es una declaración muy desafortunada la que esta señora candidata, que no tiene ni idea de lo que está hablando. En tiempos de Fox también dijo lo mismo. Él decía que iba a sacar todo el petróleo que había en las profundidades de la tierra porque iba a llegar el momento en que iba a perder valor y se iba a quedar en el fondo. Ricardo Anaya, un desafortunado candidato del PAN, decía que ya venían los carros eléctricos y también iba a dejar de tener valor el petróleo. Entonces, esas tres declaraciones que la verdad, en lugar de, no enojan, entristece la calidad de los políticos que dirigen nuestro país, porque nos manifiesta una total ignorancia de lo que es el sector energético y de lo que representa el petróleo para el desarrollo del país. Que todavía no funciona. Y compró una. Por eso él prometió una, ¿no? Prometió y compró otra también. Y ahora, como tú dices, Ernesto, pues ya viene Xóchitl y que yo quito dos, ¿no? El tema de la refinería de Nuevo León fue propuesta incluso del propio gobernador. El gobierno del estado estuvo interesado y ella como que se enganchó con ese tema, que yo no lo comparto. Yo no lo comparto porque en 5 años y fracción que lleva el actual gobierno no le dio tiempo para poder echar a andar la refinería. Ahora hay una nueva fecha, creo que para abril. Hoy el más chico de la dinastía de los Civillas subió una publicación donde hizo un recuento de todas las fechas que el presidente ha ido corriendo, de que para tal fecha ahora sí ya, y que la vamos a cambiar para tal fecha, ¿no? Creo que no le dio tiempo. Otra de las promesas que hizo Andrés Manuel fue de que íbamos a tener el litro de la gasolina a 10 pesos y creo que se va a ir y no va a haber nunca gasolina de 10 pesos, es imposible, esa parte hay que entenderla. Pero yo veo... Por eso, okay. Que el gobierno accesó en muchos años a recursos que Pemex generaba. Y en este gobierno, ahora es al revés, ahora Pemex requiere de recursos públicos para la subsistencia. Yo creo que es la hora, Ernesto, de que para la próxima administración, quien vaya a ejercer el gobierno, el próximo periodo gubernamental, es el tiempo de que le hagan una autopsia a Pemex, para saber a ciencia cierta cuáles son los males que se deben de corregir. Con el ingeniero, con el licenciado, yo creo que habría que irse un poquito más ya a fondo. Muy probablemente la señora Xóchitl Gálvez está pensando pues quitar 2 refinerías, porque escuché aquí al ingeniero decir que varias de ellas están trabajando al 35, al 40%, algo así, ¿no? Pues yo considero que a lo mejor buscar no cantidad sino calidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor buscar la calidad en la refinería, de no tener tantas, pero sí tener unas cuantas que realmente den el resultado que estamos esperando los mexicanos, como dice el licenciado. El licenciado Andrés Manuel se comprometió a tener gasolina barata en México. No la tenemos, ya son casi 6 años y no la tenemos. Sin embargo, vemos que paulatinamente va subiendo y va subiendo y va subiendo poquito a poquito. Y yo recuerdo que cuando entró el licenciado Andrés Manuel, la gasolina estaba como en 17, 18 pesos. Y ahorita llevamos como a 23, 24 pesos. Bueno, yo creo que sí debería hacerse un estudio exhaustivo, como dice el ingeniero, acerca de Pemex, que es una empresa maravillosa que tiene México, ¿no? Porque es una empresa que le ha dado mucho reconocimiento a México en el mundo. De realmente buscar los mecanismos que tienen que hacerse para que para que México refine su gasolina y que no se tenga que exportar o traer de otro lado y pagarla casi al doble o al triple, ¿no? Creo que por ahí comentaste también se compró una en Texas, una refinería en Texas. Deer Park. Efectivamente, no sabemos qué fruto esté dando para México. Pero salió más barata.
salió más barata, sí, es cierto, salió más barata que la que está construyendo, que como bien mencionaba el licenciado, uno de la dinastía de los Sevilla empezó a decir el día de hoy que todo el rol de fecha que se ha ido posponiendo la entrega, aunque unos años atrás vino el licenciado Andrés Manuel a inaugurar solo las oficinas administrativas, ¿no? Entonces no realmente para lo que realmente está hecha la refinería, que es para refinar y que podamos tener el combustible que necesitamos. A ver si te entendí, ¿tú consideras que sí las quiten y que dejen una refinería más eficiente? Yo considero que se debería hacer el estudio para los que saben del tema, si realmente es necesario que tengamos 7, 8, 9 refinerías, o que tengamos 2 o 3, pero que realmente cumplan con el propósito que es tener el combustible en un menor precio. O sea, ¿estás de acuerdo con Xochitl? Estoy de acuerdo en parcialmente, sin embargo también no estoy de acuerdo porque yo digo que las cosas que ya se construyeron ya no se deben destruir. Tras bambalinas comentaba yo con el ingeniero que hay cosas y proyectos que se hacen, que gobiernos hacen, y que los que continúan ya no le dan continuidad, válgase la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que sí debería considerarse bien ese estudio, si realmente lo que propone la señora Xochitl es viable, y que si no es viable, pues meterle lo que se necesite, los mecanismos que necesiten para que estén produciendo ya la gasolina bien refinada. De una refinería, bueno, al principio calculas si puedes comprar. Mira, los compresores, por decir algo, vas a decir, voy a comprar un compresor de tanto capacidad, y lo mandas a pedir al fabricante, y vas a una lista, porque no es que está como aquí que vas al mercado Pinosar y está, no, compras el tamaño que tú quieres, no. Tú, de acuerdo a tu diseño, encargas a los fabricantes mundiales, y te dice el fabricante mundial, mira, yo tengo una lista, y voy a sacar todos mis compresores, o mis torres de enfriamiento, o mi torre de destilación, o lo que vaya a ser, los grandes equipos estáticos, ¿no? Te lo voy a construir, tienes fecha de espera de 1 año, 2 años. No es que te dicen, oye, ya está en el mercado y ya te lo hacen, porque te lo hacen a la medida. Tú lo quieres, lo diseñas y lo quiero así, ok, te lo empiezan a construir, pero no te lo construyen normalmente en más de 1 año te llevan la construcción. Y para traerlo, recordarás que es un gran acierto el que se hizo de haberlo construido en Dos Bocas. Todo el mundo dice horrores de Dos Bocas, pero cuando hicieron en Tula, para meter todos esos grandes equipos, nuestras carreteras no están hechas para transportar esos equipos, tuvieron que desmantelar los puentes para que pasaran los equipos. Entonces aquí era una cosa sencilla, simplemente se dragó alrededor de la refinería el tiraje la profundidad del mar fue suficiente para que entraran grandes barcos con los equipos y los pudieran colocar. Es un gran acierto. El haber construido la refinería de Dos Bocas, que tanto fue criticado, tiene grandes aciertos. En primer lugar, todo el crudo de la zona, de toda la zona de Campeche, ahí llega al puerto de Dos Bocas. Ahí llega aproximadamente 1.200.000 barriles diarios de crudo. Entonces, pues ahí nada más lo tomamos, ¿no? Pero una vez que produzcamos la gasolina, podemos sacarlos en buque tanques y lo mandamos a través del Golfo y lo podemos distribuir. ¿Y con el nuevo transísmico? Mira, el nuevo transísmico es otro rollo, es otro gran acierto. Allí, por eso se podría mandar petróleo para el otro lado. Claro que sí, claro. Esos son los grandes aciertos, esas son las grandes obras que se están haciendo y nadie las ve. Pero ese transísmico va a marcar el desarrollo del sureste, porque se van a instalar, no sé si has oído hablar del nearshoring, ¿no? La reubicación de las empresas que estaban en China, por decir algo. ¿Por qué? Porque el gran consumidor es Estados Unidos. Entonces, al nosotros tener por la reubicación de las plantas, que ya se han construido aproximadamente 8 parques industriales, y no se conoce o no se dice, pero al llegar esas nuevas empresas van a poder exportar por el Pacífico o por el Golfo, a la parte este de los Estados Unidos o al oeste de los Estados Unidos y Canadá. Entonces,
eso va a ser un emporio. Claro, no es a corto plazo, pero eso habla de la gran visión de tener un presidente nacionalista. CO2, y nadie le dice nada. Cualquiera, si viniera alguien estricto y dice, pues vamos a matar a todos los seres humanos que lanzando CO2 a la atmósfera, que con el hidrógeno del aire cae ácido sulfúrico y acaba con las plantas, porque le sube el pH de la tierra. Entonces, no hay industria limpia, pero hay parámetros. Los seres humanos dicen, oye, pues aquí vivimos a todo dar, no nos pasa nada, bien puede tener sus hijos y yo mis hijos y todo, y seguimos disponiendo porque hay árboles, todo está contemplado para el equilibrio. La refinería, como todos, contamina, porque si sacas CO2, pero ya todo sale a niveles de los parámetros internacionales. Hay parámetros internacionales. Tú dices, además, tú vas a poner ahorita y dices, tú voy a poner pollos a la leña y vas a poner tu chimenea y vas a ver que está sacando y está contaminando, ¿no? Pero al rato dice, oye, pues ya no voy a poner a la leña, ya no te lo permito, yo, Estado, no te permito que pongas pollos a la leña porque estás produciendo mucho CO2, te permito que pongas y lo hagas en base a gas, porque en base a gas ya sale dentro de los parámetros. Entonces, todas las empresas son así. La refinería, esta refinería que actualmente he tenido la suerte de ir, ya vi, y ahora sí que cuando llevas 30 años en el negocio y los parámetros están dentro de los parámetros internacionales. Si la refinería realmente tuvieran problema, Japón no tuviera arriba de casi 200 refinerías, Estados Unidos igual, China igual, todos tienen, es más, Italia gana más dinero por las refinerías y no produce un solo barril de petróleo, gana más que México, nada más en refinar. Lo mismo hace Japón, lo mismo hace Estados Unidos, lo mismo hace Texas. Si así fuera, esos países que son más desarrollados, pues ya no hubieran refinerías. Y te quiero decir, van a venir los carros eléctricos, y los carros eléctricos no es una garantía de que se termine el petróleo, porque el petróleo, millones y millones de productos son derivados del petróleo. Para donde quieras que voltees a ver, vas a encontrar un derivado del petróleo. ¿Cómo cuáles? Zapatos. Tienes 60% de petróleo, desde la tinta con que pintas hasta el plástico. Si tú ves tu traje, tu saco, igual. Si tú ves tus zapatos, son de petróleo, ya no son de piel. Si tú ves una computadora, esa computadora tiene como 60% de derivados del petróleo. La pintura. Claro, la mica, todo nos estamos platificando, pero hay algo más todavía que casi no tomamos en cuenta. El petróleo es función de la química orgánica. ¿Cuáles son? ¿Por qué se dice química orgánica? Porque son elementos que componen a los seres vivos. Se dice que el petróleo, las algas y todos los derivados marinos y los fósiles que se comprimieron a grandes temperaturas y presión en el fondo, se comprimieron y se produjo el petróleo. Y la cadena del petróleo es a base de carbón, hidrógeno, pero ¿qué sucede con el cuerpo humano? El cuerpo humano, la gran mayoría, va a tener carbón, hidrógeno, oxígeno, lo mismo que tiene el petróleo. Entonces, ¿por qué? Porque el petróleo es derivado de materia orgánica que se comprimieron a grandes temperaturas y a grandes presiones. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Que nosotros, a medida de que vayamos descubriendo nuevos catalizadores, vamos a poder producir nuevos productos, es infinito el número de productos que se pueden derivar del petróleo de acuerdo al catalizador. Lo importante es que si tú descubres, cada día vas a encontrar un plástico diferente, un derivado diferente, porque se van encontrando nuevos catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un elemento que propicia que las moléculas se reagrupen de diferente forma y tamaño. Entonces, con el tiempo, nosotros vamos a producir algún material plástico semejante a un hueso,
Y en lugar de ponerte un hueso de platino, te van a poner un hueso de plástico y te lo van a hacer a la medida, de tal manera que no va a producir el rechazo que ahorita te produce el metal. Y lo mismo, el cráneo, te ponen un casquete de platino y que cuando pasas por un área magnética como es transportadora de eléctrico, pues te desquicia. Bueno, nosotros, ¿por qué? Porque la materia orgánica del petróleo es afín a nuestra composición orgánica. Por eso dice, el petróleo es la base de la química orgánica, porque deriva de ser que alguna vez fueron seres vivos y que se descompusieron a grandes presiones y temperaturas. Entonces, decir que el petróleo va a perder de precio es una locura. El petróleo cada día va a tener mayor precio, aunque ya no se queme. Lo peor que nosotros podemos hacer es quemarlo. Cuando ya no lo tengamos que quemar, la cosa va a funcionar mejor, ¿eh? Pero hay otra cosa increíble del petróleo: se puede reciclar. Entonces, todo lo que estamos aquí lo podemos, porque todas las reacciones, sobre todo las de química orgánica, son reversibles, y nosotros podemos otra vez a procesar este plástico y podemos procesar todo. Entonces, tenemos que, por eso actualmente se habla y se dice soberanía energética, soberanía en tener todas las materias primas, porque tenemos una herencia con nuestros hijos y nuestros nietos y las nuevas generaciones. Nosotros le tenemos que dejar petróleo a las nuevas generaciones para que puedan desarrollarse. No podemos permitir seguir exportando el petróleo crudo. Es una verdadera tontería. Menos el aire, hay menos fuerza del aire. Bueno, entonces toda la contaminación que sale de Paraíso va a venir a Villahermosa. Es que estamos hablando como que la refinería es algo que es una locura la refinería. Mira, si así fuera, no existieran más de como 300 refinerías en Estados Unidos. ¿Tú crees que los gringos, que son más críticos y más pero están en el desierto, ¿no? No están en el desierto la mayoría. No están en Texas. No, y además las están vendiendo ya. Ya se la vendieron a México. Entonces, mira, ningún país industrializado que tiene un mayor nivel en cuanto a educación y en cuanto a, son más estrictos en controlar su aire, van a permitir que se construyan plantas que vayan a contaminar. O sea, si aquellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Okay. Entonces, vamos a poder convivir perfectamente bien. Lo único que yo siento que ha fallado es que cuando se establece una refinería o una empresa de este tiempo, se debe de comprar en forma aledaña los terrenos aledaños, porque como la plusvalía aumenta de precio, todo el mundo quiere ponerse al lado. Entonces, ahí debe ser una zona arbolada, por decir algo. Pero te quiero decir, vas a la refinería y vas a encontrar acuario, vas a encontrar aves que están allí, o sea, árboles, jardines. O sea, esta refinería es una refinería que es un ejemplo mundial. Y quedó pendiente, ya no lo vamos a tocar, se inunda la refinería. Mira. Pero ya no lo vamos a tocar, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ok, adelante. Lo hemos visto, ya, sí, o sea, ya habrá una explicación, pero llega hasta la cintura, pero no pasa de ahí. 8M, hay un video que creo que tenemos y vamos a pasar lo que sucedió en Zacatecas, cómo la policía ataca a las feministas, y podemos decir que es ataque porque hasta jaloneo de pelos hubo, que quitada de media ropa, se ven muchas cosas por ahí. Entonces vamos a ver el video para que ya entremos al tema que nos compete, que es lo que pasó en la 8M allá en Zacatecas. Joven se mete en el camino sabiendo que están las mujeres feministas caminando y luego se termina peleando con ella a golpes. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿De los dos lados estuvo? ¿Qué pasó? Mira, yo respeto mucho a las damas, no comparto mucho la forma en cómo se manifiestan en estas fechas. Yo quisiera que en algún momento ellas tuvieran otro mecanismo para poder expresarse, porque la violencia lo que genera es más violencia. Y entonces esto algún día
corre el riesgo de que se pueda salir de control y vaya a tomar otro cauce más peligroso, ¿no? Sin duda lo que pasó en Zacatecas es un abuso de autoridad total, porque el estado de Zacatecas es uno de los más inseguros que hay en el país. Como seres humanos estamos, tenemos el derecho, ¿no?, de poder manifestarnos del gobierno o de lo que tengamos que manifestarnos, pero siempre tiene que ser por la vía pacífica. Si estamos luchando, si nos estamos manifestando para que no tengamos, en este caso las mujeres, agresividad, ¿por qué agredir? ¿Por qué agredir la infraestructura? ¿Por qué agredir los negocios? ¿Por qué manchar las paredes? ¿Por qué tirar objetos? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama violencia. Es violencia, y la violencia trae más violencia, como dices bien, Nick. Entonces yo creo que por ahí las mujeres y este movimiento tendrían que pensarlo bien, en el sentido explícito de que su manifiesto sea de manera pacífica y que realmente logren dar a entender lo que ellos quieren decir, ¿no? Porque si, digo, tristemente, ¿verdad?, que veamos esas golpizas que le dan a las mujeres ahí, y que uno no quisiera que pasara eso, pero pues tristemente ellas están induciendo a que se logre, como bien dice aquí nuestro amigo. O sea, ¿qué hubiese pasado si el muchacho no se defiende? Lo hubiesen agredido a él nada más. Por eso, y el que queda mal es él porque él se defendió. Sí, ahorita queda mal él porque se defendió. Digo, no lo comparto, ¿verdad? A una mujer no se le tiene por qué pegar, no se le tiene por qué tocar, eso es no ser caballero y eso es una infamia, ¿no?, de pegarle a una mujer. Pero te repito, creo que las mujeres, que es el sexo débil, deberían manifestarse de otra manera, deberían decir otras cosas, no pintar paredes, no romper negocios que no tienen nada que ver con su manifestación. No tendría por qué el gobierno o los gobiernos tener que atrincherar el edificio. Lo hacen porque tienen miedo, lo hacen porque saben que se puede salir de control, porque no hay un control en una manifestación. Digo, todos podemos hacerlo, pero tiene que ser de manera pacífica, Las mujeres tienen que entenderlo, pues. Totalmente en desacuerdo con todo. Con todo. Y voy a explicar por qué. Mira, yo he sido manifestante, yo he caminado en las calles, yo he bloqueado calles. Ha pintado, me dijo. Nosotros hemos hecho todo. Cuando a mí me tocó participar para fundar el sindicato de la universidad, y tuvimos que caminar y tuvimos que bloquear. Después marchamos en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos, y así fuimos hasta que nos agredieron con los soldados y cuánta cosa. Cuando tú te manifiestas es porque has sufrido una agresión y tienes ese rencor allí. Tú luchas por tu justicia, porque luchas por la justicia. Esas mujeres no luchan por gusto, luchan porque han sido humilladas, han sido vilpendiadas, han sido golpeadas y no se les ha hecho justicia. Y te pongo un ejemplo, aquí en Tabasco. Una vez iba caminando por ahí por seguridad pública y encontré, iban llevando dos muchachas a su mamá, la llevaban sangrando. Y dije, ¿qué pasó? Entonces me paré y le digo, ¿qué pasó? No, es que venimos a seguridad pública porque queremos denunciar que su marido había golpeado a la señora, iba toda sangrando. Ah, caray, ¿qué te puedo ayudar? Y no sabían por dónde entrar y les ayudé. No fueron atendidas. Llegaron, tocaron la puerta y dice, no le podemos atender hoy, venga mañana. Me pasó igual, a mí me han robado 2 autos aquí en Villahermosa, los 2 con violencia. Y recuerdo la primera vez, pues dije, vamos. Pero estaban asegurados. Uno sí, otro no, otro lo perdí. Uno sí dolió. Y para fregar el más caro, lo perdí completamente. Pero bueno, y me asaltaron como a las 10 de la noche, ahí por la colonia El Águila, ahí en Méndez. Estaba comprando unos tacos, inclusive el taquero sacó una pistola porque eran asaltantes, y ahí se armó la cosa. Entonces, un taquero sacó la pistola. Sí, un taquero sacó porque estaba para que no lo asaltaran a él también.
Y porque es un taquero que vende, me quedaba a mí de paso y yo pasaba a comprar la cena y bueno, me paré y cuando vine me estaban asaltando y quisieron asaltarlo a él y él pues ya sacó la pistola ya, etcétera. Entonces yo fui, dije voy a ir a seguridad pública, voy a buscar, ¿no? Llego y había una cola, me acuerdo, había 6 gente denunciando que le habían robado. Y llegué yo y me formo en la cola. No, pues hay que formarse en la cola. Dice, nada más que usted ya no le vamos a atender hoy. Y le digo, ¿y por qué? Porque ya voy a cerrar a las 12 de la noche y ya no me alcanza el tiempo para atenderlo. Y le digo, oye, pero si cometen un delito en mi auto, ¿qué va a pasar? Me van a echar la culpa a mí. Bueno, dice, llame al 911, repórtelo y mañana me trae el número de reporte. Y digo, oye, yo estaba pensando que tú, como seguridad pública, ibas a hablar por radio, me ibas a tomar las placas de mi carro, ibas a bloquear la salida, ¿no? Pues era lo más lógico, eso lo hace cualquiera. No, venga mañana. Entonces te das cuenta y te da una frustración y dices tú, ¿eso es lo que nosotros tenemos? Pues la mujer ha sido golpeada, ha sido humillada, ha sido vilpendiada, ha sido abusada y hay un resentimiento porque no se le ha hecho justicia. Yo lo noto allí, obsérvalas, no se les hace justicia, van a solicitar un trabajo, ¿no? Y le están pidiendo que algún tipo de abuso sexual. Incentivo, dice, ¿no? Oye, por eso no le dan el trabajo. Oye, vas a ver, no le dan. Entonces, ha sido humillada, ha sido vilpendiada. Es más, la mujer ha luchado tanto desde que luchó por su voto, por poder votar. Ahorita es una verdadera suerte que la mujer tenga cargos. Ahorita en este gobierno actualmente creo que es el único de los pocos donde una mujer llegó a gobernación y va a llegar a la presidencia. Y qué bueno. Pero me queda claro que nadie se manifiesta y va y grita si no ha sido porque clama justicia. Vaqueiros Ferreteros presentó